En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de seguir adelante con el catecismo, esa costumbre que tenemos o tratamos de mantener, de ir explicando el catecismo en pequeñas prédicas, cómo no decir unas palabritas mínimas de ese evangelio tan hermoso, de tantísimos milagros que ha hecho Dios, nuestro Señor Jesucristo. Este es tan hermoso y hasta pintoresco, decimos, porque imagínense un lugar lleno de gente, nuestro Señor adentro, y querer meter un paralítico imposible por el gentío, y subirse al techo, romper el techo y bajarlo con soga a un hombre en una camilla atado, supongo, para que no se caiga, que ha quedado ahí colgado enfrente a Dios, nuestro Señor Jesucristo, balanceándose así, sosteniendo unas cuerdas, y Cristo lo cura. Adelante de todos. Y es un evangelio que insiste en que Cristo es Dios. Este domingo es la fiesta de la Santísima Trinidad, uno de los grandes ataques, por supuesto, de los infames, de los herejes, es andar diciendo e intentando negar que Cristo es Dios. Y por supuesto que Cristo sí es Dios. Y como católicos debemos estar dispuestos a dar la vida, si hace falta, para afirmar la verdad y el hecho de que Cristo es Dios. Por supuestísimo que Cristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y es un evangelio que se afirma nuevamente el hecho y la verdad de que Cristo es Dios, porque se le dice, solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿sí? Y por eso yo los perdono, dice Cristo, porque yo soy Dios, ¿sí? No les dice que no es así, claro que solamente Dios, y a los que Dios les da el poder, pues para que veáis que yo puedo perdonar los pecados, paralítico, cúrate, y curado. Entonces, un hermoso evangelio en varios aspectos. Cristo es Dios, también un aspecto importantísimo, y más todavía que lo pintoresco, el hombre colgado y balanceándose ahí en el techo. Fuera de ello, avancemos un poquito con el catecismo. Estamos en los mandamientos de la Santa Iglesia Católica. La primera, para comenzar ese tema, la primera pregunta dice: ¿qué otros mandamientos hemos de guardar, además de los mandamientos de Dios? Además de los mandamientos de Dios, hemos de guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia Católica sin ninguna duda. Estamos obligados a obedecer a la Iglesia porque Dios, nuestro Señor Jesucristo mismo, lo manda así, y porque los mandamientos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de la ley de Dios. Muy interesante ambos aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto por lo cual cada católico, cada verdadero hijo de Dios, los católicos estamos obligados a obedecer a la Iglesia Católica? Porque Dios lo manda, punto. Ese es el sumo argumento. Dios nuestro Señor Jesucristo lo manda, eso es suficiente. Pero además es muy interesante saber lo que se enseña. Si yo cumplo con los mandamientos de la Iglesia, cumplo más fácilmente con los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica en sus leyes específicas me ayuda a cumplir con los mandamientos de Dios. Siguiente pregunta: ¿cuándo empieza la obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia? La obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia comienza generalmente con el uso de razón y 7 años cumplidos, si no se indica otra edad. En general, los seres humanos adquirimos el uso de razón a los 7 años, por eso esa edad. ¿Es pecado quebrantar un mandamiento de la Iglesia Católica? Escuchen, quebrantar a sabiendas un mandamiento de la Iglesia Católica en materia grave es pecado mortal. Yo me condeno al infierno si no cumplo la ley de la Iglesia Católica en algo grave que ella me manda. El ejemplo más a mano y tan común y corriente es ir a misa el domingo. Ir a misa el domingo es un mandamiento que manda la Iglesia Católica, una ley de ella, derivada de Dios, pero una ley de la Iglesia Católica. Yo falto a misa el domingo, pudiendo ir, pecado mortal. Y si me muero sin arrepentirme de eso, me condeno para toda la eternidad. ¿Se entiende? Cuando es culpable, ¿no es cierto? Si alguien está enfermo, no está obligado a asistir a misa dominical, pero tiene que santificar, siempre que su enfermedad se lo permita, el domingo en su casa. O si yo estoy de viaje y no puedo asistir a la misa del domingo, siempre puedo santificar en el mismo carro el domingo rezando 2 rosarios. Solemos recomendar. Muchos de ustedes, los felicitamos, rezan el Santo Rosario. Entonces, si algún domingo están de viaje, no tienen nada especial el domingo, que recen el rosario de siempre. Entonces, consejo sacerdote, rezan el de siempre. Si están de viaje y no pueden venir a misa, y rezan otro más, como para hacer algo extra por ser el día del Señor.
Y las fiestas de guarda, que son a mitad de semana. Hace poco tuvimos una fiesta de guarda o de precepto, que fue la Asunción, el jueves. La Ascensión, perdón, gracias. La Ascensión de Dios nuestro Señor Jesucristo, y es fiesta de guarda o precepto a mitad de semana. Vale decir que si yo puedo ir a misa ese jueves y no voy, es pecado mortal. Cuando es fiesta de guarda, si me toca trabajar y los horarios no me lo permiten, tengo que santificar el día de alguna manera. Pero si mis horarios me lo permiten, estoy obligado a ir a misa, en el caso de la Ascensión. ¿Cuántos son y cuáles los mandamientos más generales? Hay muchos, pero en la enumeración clásica de los catecismos hay 5 clásicos que son los más generales. El primero, lo que acabamos de decir, oír misa entera, subrayamos una palabra entera por un momentito, entera todos los domingos y fiesta de guarda. Entonces, lo acabamos de decir, cuando es domingo, fiesta de guarda o de precepto, pero es misa entera. Los colombianos, no es por ser adorador, tienen lindas cualidades, son muy entregados a la religión, mucho más que los otros países que yo conozco. Pero así todo, no dejamos de tener defectos los católicos, y hay algunos que llegan tarde y parece una enfermedad, honestamente, siempre llegan tarde, siempre. No entiendo, si yo tomo en serio a Dios, y los colombianos suelen tomar en serio a Dios, por lo menos más que otros países, no puede ser que yo llegue tarde siempre o casi siempre, eso no es normal. Y Dios me va a pedir cuenta de eso, que alguna vez tenga un contratiempo, de acuerdo, pero que siempre llegue tarde, o casi siempre, eso no es normal. Entonces, si a alguno le toca eso, a poner barbas en remojo y tomar en serio, que por otro lado, Dios merece todo, no puede ser que yo le llegue tarde a su acto de culto. Confesar, segundo precepto de los más generales, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, por supuesto, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar, así dice todo el precepto. Repito, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, y en peligro de muerte, y si se ha de confesar. Pero es un mínimo que pide la Iglesia, y es un mínimo con sabor a poco. Imagínense una vez al año, con lo miserable que somos seres humanos, los riesgos de hacer pecados mortales y los riesgos de la condenación eterna. Por suerte en Colombia, otra vez, que no es por ser adorador, pero es la verdad, los colombianos son muy confesadores, y mis felicitaciones al respecto. Los otros países que yo conozco, ninguno. Acá hay que frenarnos bien para que no se confiesen tanto, porque uno no termina nunca. Algunos se quieren confesar, no sé, exageren, no tanto, me parece que a 3 días, ¿no? Algunos se quieren confesar toda la semana, si no tengo ni nada grave, algo razonable cada 15 días, si no los sacerdotes no terminamos nunca, y no le dejan el lugar tal vez a otro ser humano que puede estar necesitado. Entonces, mis felicitaciones por ser confesadores, manténganlo, pero pueden pausarlo cada 15 días, parece bien ante Dios. Y en esto que padecemos los católicos, con toda esta falsa iglesia moderna que han creado con el Concilio Vaticano II, es cierto que allí está todo ese tema de la invalidez, de las misas, de los sacramentos, etc. Pero fuera de ello, en la mente de las pobres personas, eso no cabe porque ni se sabe en general. Y entonces, indirectamente o subjetivamente, se les ha metido una pésima enseñanza. Hay muchos y cada vez más que no tienen, ¿cómo llamarlo?, el esquema que yo no puedo tener la intención de recibir la Santa Comunión si tengo un pecado grave, si yo no me he confesado. Y tristemente, en la gente se va metiendo tal vez cada vez más el tema de que comulgan sin confesión. No entro en el tema de la invalidez, que todos sabemos que nos han destruido los católicos, pero subjetivamente no tienen esa costumbre o ese dato. Yo no puedo comulgar si estoy con pecado grave. Y si uno advierte estas cosas, la gente no comulga. Y si no las advierte, la gente va, todo el mundo. Por ejemplo, en un funeral que vienen muchos familiares, uno advierte en términos generales y no comulga nadie. Por algo será si uno dice cuáles son los principios católicos. Entonces, la gente está cayendo en ese vicio, no sé cómo llamarlo, de creer que uno puede acercarse a comulgar como si nada. No. Si un ser humano tiene pecado mortal, no se puede acercar a comulgar, sería un sacrilegio. El tercer mandamiento, comulgar casualmente por Pascua Florida. El tiempo de la comunión pascual se suele extender desde Cuaresma hasta Pentecostés o hasta este domingo, que es
la Santísima Trinidad. Esas son las costumbres y a veces varía de un lugar a otro. Pero en definitiva, por esa época de Cuaresma y Pascua, tengo que comulgar por lo menos una vez, que también es una exigencia con sabor a poco, porque la Iglesia pide aunque sea lo mínimo. Y muchas veces no sean el mínimo, esas personas que llevan años y años sin confesión y años sin comunión. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. El Papa Pío XII, con toda su autoridad, porque lo puede hacer, hizo una suavización, hizo una mitigación, se dice propiamente, de los ayunos y las abstinencias. Han quedado mucho menos que antes, y a veces son tan informales o tan flojos, que quedando mucho menos de lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos de sacrificio. No existe catolicismo sin sacrificio. Si yo soy un católico que creo que no puedo llamar tal y no hago nada de sacrificio en mi vida, mi catolicismo es una mentira. Otros harán más, otros harán menos, de acuerdo, eso puede ser muy variado, pero no puede haber un católico, lo hemos dicho varias veces, que no haga sacrificio. Es la religión de la cruz. Nuestro Señor murió en la cruz, yo debo hacer sacrificio, y Él es inocente y yo estoy lleno de pecados. Y Él muere haciendo sacrificio y yo no hago ningún sacrificio. Entonces, ya que el Papa Pío XII en la mitigación ha dejado mucho menos ayunos y sacrificios, por lo menos los que han quedado, hay que hacerlos. Y la gente no cumple ni eso. Llega Cuaresma, es básico, no como carne los viernes, es demasiado, hay 2000 años de catolicismo de por medio, y la gente come carne en Cuaresma los viernes. El quinto y último de los generales, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y ahí también debe parecer un poco que los quiero adular, pero los colombianos son generosos. Y uno conoce a algunos otros países, los colombianos son generosos en la limosna que dan para, por lo menos comparativamente, para ayudar a los gastos del culto, al apostolado, etc. Y también, lo digo con sencillez, me permito agradecer también por eso. Esos son los más generales. Y después este autor va a dar otros dos ejemplos para que sepamos que hay más. Qué curioso, el primer ejemplo fuera de los más comunes. Otro mandamiento de la Iglesia es, escuchen, no leer libros prohibidos. Justo yo el domingo en los avisos decía el índice, que lo destruyó entre los falsos papas Pablo VI, que destruyó el índice. ¿Qué era el índice? Era una lista de libros que la Iglesia le prohibía leer a sus hijos porque contenían cosas malas contra la moral o cosas malas contra el dogma. Entonces lo ponían en esa lista y quedaban como libros prohibidos. Solamente un teólogo o alguien con las autorizaciones suficientes podía leerlos. El común del católico no, porque tenía enseñanzas malas. Y el domingo decíamos de un libro que tiene enseñanzas malas contra el dogma de la infalibilidad de los papas. Y por eso el Papa San Pío X, en ese ejemplo que poníamos, la infalibilidad del Papa y el sílabus, en francés, el original, el Papa San Pío X estaba vivo en 1904, el libro al índice. Tiene enseñanzas malas contra el dogma y la moral. Y eso lo destruyó Pablo VI. Sería bueno, les dejo la inquietud, si alguien quiere buscar la última lista que existió de libros prohibidos, fue bajo el Papa Pío XII. Después Pablo VI, antipapa, quitó eso. Sería bueno ver toda la lista que existía en la última edición de libros prohibidos. Tantos libros malos que están dando vueltas por ahí y se leen como si nada. En fin, dejamos allí, no queremos extendernos tanto. Con el favor de Dios, después iremos analizando uno por uno los más comunes y generales de estos primeros 5. Ave María Purísima. Sin pecado concebido, Padre, del Hijo,